Buenos días, profesor. En esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre la conservación de frutas y verduras a temperatura bajo cero. En una visión general, los alumnos que integran esta exposición somos Pinto Rojas Michel y Medrano Villanueva Brian. Como resumen, tenemos que la conservación de frutas y verduras después de su cosecha es muy perecedero, por lo cual se busca alargar el periodo de vida de estas frutas y verduras, con lo cual temperaturas bajo cero tienen la capacidad de inhibir la frecuencia respiratoria, reacciones de deterioro y también disminuir el crecimiento de microorganismos patógenos sin causar daños por frío y también el deterioro de calidad de los alimentos. En este artículo se estudia de manera exhaustiva el estado de aplicación de tres rangos de temperatura, es decir, temperatura de hielo, el sobreenfriamiento, que es sin cambio de fase, y el superenfriamiento, que es congelación leve o parcial, para la conservación de frutas y verduras. Como introducción de este paper, se dan unas ciertas ideas que se han de seguir. Desarrollar nuevas tecnologías para preservar la calidad natural de las frutas y verduras, prolongar su vida útil y satisfacer las demandas de los consumidores en los mercados fuera de temporada. Normalmente, para conservar las frutas se utiliza la refrigeración o también el almacenamiento congelado. La refrigeración, que las temperaturas van de 0 a 10 centígrados, y la congelación, que va de menos 20 centígrados. La refrigeración no solamente brinda a los consumidores una mayor variedad de productos, ya que estos pueden ser almacenados por mucho más tiempos. Aumenta la disponibilidad estacional y el área de distribución de alimentos, que de lo contrario solamente estarían disponibles en sus áreas de producción. Normalmente los consumidores prefieren los alimentos refrigerados que los congelados, pero como se sabe, los alimentos refrigerados tienen menor tiempo de vida útil. Se conservan bien, pero por menor tiempo. Identificar una temperatura de refrigeración óptima es crucial para la conservación efectiva de frutas y verduras. En este paper, el objetivo es identificar qué temperaturas son óptimas para la conservación de frutas y verduras. Además, también hay unos rangos. Son rangos de temperatura que son tres, que es una zona estrecha de temperatura bajo cero, el sobre y el superenfriamiento. La zona estrecha de temperatura bajo cero, que comprende la temperatura de hielo entre cero y la temperatura de congelación. El sobreenfriamiento, entre la temperatura de congelación y la temperatura de nucleación, sin hielo ni formación de cristales. Y el superenfriamiento debajo de la temperatura de congelación, con congelación parcial. Se ha identificado que tiene potencial para la conservación de alimentos frescos. Desarrollos recientes en la temperatura de hielo, el sobreenfriamiento y el superenfriamiento de frutas y verduras, el mecanismo de protección, daño de los tejidos y el potencial de las tecnologías modificables. Para agregar a esta introducción, también podemos tener en cuenta que para diferentes frutas hay diferentes temperaturas. No necesariamente, si tuviéramos manzanas o peras, podemos almacenarlas a las mismas temperaturas. Esto quiere decir que por tener la misma taxonomía, no necesariamente van a estar a las mismas temperaturas de conservación. También tenemos que tener en cuenta el grado de madurez y la cadena de frío que se realiza desde su cosecha hasta el que llegue al almacén, ¿no? Al almacén, previo al procesamiento. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar sobre la temperatura de hielo, que es una de las tres temperaturas que se ha estudiado en este paper. En esta temperatura de hielo tiene muy buenos efectos en lo que es la conservación de frutas y verduras en términos de inhibición de la producción de etileno, disminuye la tasa de respiración, mantiene la calidad nutricional, la calidad sensorial y también reduce la actividad de microorganismos que pueden afectar a estas especies de frutas y verduras. En este punto es muy importante resaltar que se tiene que tener un control preciso de la temperatura de hielo,
que es un desafío muy crucial para la conservación de frutas y verduras. Cabe resaltar que si la temperatura disminuye ligeramente en una zona tan estrecha, cercana a la temperatura de congelación, puede producir lesiones por congelación. El tejido puede sufrir daños por frío, mientras que un ligero aumento de temperatura va a impedir que la maximización de la vida útil del producto. Para este temperatura de hielo se realizaron muestras de cerezas de dos variedades, la Honden y la Lapis. Para Honden se tuvo una temperatura de congelamiento de menos 1.7 grados Celsius y la Lapis una temperatura de congelamiento de menos 2.1 grados Celsius a menos 1.5 más menos 0.1 grados Celsius y menos 1.9 más menos 0.1 grados Celsius respectivamente para cada uno. Para este estudio los resultados fueron buenos, ya que se preservaron sus cualidades sensoriales, su capacidad de antioxidantes, retrasaron la senescencia, al suprimir la tasa de respiración, mantuvo su textura y se pudo prolongar por 15 días el periodo de consumo de estos frutos y verduras. Cabe resaltar en este punto que son cerezas de diferentes variedades y se mantienen a temperaturas diferentes. No siempre, por ser una fruta, va a mantener una cierta temperatura estable. Claramente, la selección óptima de la temperatura de conservación es una condición previa vital para la aplicación exitosa de la tecnología de temperatura de hielo. Sin embargo, este aspecto generalmente se pasa por alto o se aborda mal. Como bien es sabido, la temperatura de congelamiento de frutas y verduras son diferentes y pueden variar según la especie, el tejido, el origen, el grado de madurez y la composición también es muy importante, entre otros factores más. Ahora vamos a hablar sobre el segundo punto de estudio, que es el sobreenfriamiento. El grado de sobreenfriamiento es un proceso en el cual la temperatura de una solución o producto alimenticio se reduce por debajo de su temperatura de congelamiento, sin que se produzca cristalización del hielo debido a una barrera energética. Para realizar este sobreenfriamiento se tiene que tener tres requisitos previos importantes para la aplicación exitosa de la tecnología de sobreenfriamiento. Como primer requisito sería la viabilidad del sobreenfriamiento, que tiene que ser rentable. Como segundo punto tenemos que el grado máximo de depresión del punto de congelación antes de la nucleación. Y como tercer punto tenemos la estabilidad de estado de sobreenfriamiento en alimentos específicos. Muchos estudios han demostrado que el grado y la estabilidad de sobreenfriamiento son muy sensibles a sus alimentos, debido a la diferencia en especies, partes, madurez, el procesamiento que se le realiza, entre otros. Un ejemplo para este caso sería que los grados de sobreenfriamiento para ajo, coliflor, chalote, brócoli, puerro, zanahoria y pastinaca fueron de 10.3, 3.8, 3.3, 2.5, 1.6, 1.1 y 0.7 respectivamente para cada vegetal que he mencionado, con sus respectivos temperatura de nucleación, que viene de menos 3.0 grados Celsius, menos 5.2, menos 5.4, menos 4.4, menos 3.3, menos 2.7 y menos 2.8. El mismo estudio reveló que algunas verduras podrían mantenerse en estado de sobreenfriamiento, o sea, menos 10 grados Celsius, para algunas muestras durante semanas sin congelación y permanecer más estable que otras especies. Otra de las temperaturas, como ya se ha hablado, que ha sido lo que es la temperatura de hielo, el sobreenfriamiento y lo que es el sobreenfriamiento también, que voy a seguir hablando de esto. Bueno,
Aplicación exitosa de la tecnología del sobreenfriamiento. Como se sabe, para comprobar que estas tecnologías funcionan, se han utilizado en diversos productos. Uno de estos estudios han demostrado que el sobreenfriamiento combinado con otras tecnologías pueden mejorar la condición de las frutas y verduras, mejorando la vida útil y la calidad del producto. Mejoraron lo que es el efecto del envasado aplicado con el sobreenfriamiento. El envasado en el estado del sobreenfriamiento de las lechugas, de las hojas de lechuga, y descubrieron que al disminuir la velocidad de enfriamiento usando paquetes de doble capa, las lechugas de hoja se mantuvieron un sobreenfriamiento más largo de estado, por debajo de los -3 centígrados, sin transición en fase en comparación con los logrados con tejidos empaquetados de una sola capa y sin empaquetar. ¿Qué quiere decir esto? De que las lechugas se preservan mejor en doble capa que empaquetadas y sin empaquetar. Y esto es porque se ha combinado el envasado y el sobreenfriamiento. Otra aplicación exitosa del sobreenfriamiento es la influencia de la congelación superinfriada en la calidad y las características de los cristales de hielo en los tejidos de fresa congelados a -85. Y se descubrió que las fresas exhibían un estado de superenfriamiento de aproximadamente de -6.5 centígrados. También Sao y Cole almacenaron fruta de cereza dulce a -3 más -0,1 centígrados, que es ligeramente más baja que su temperatura de congelación, que es -2,8 centígrados, y un poquito más alta que su temperatura de nucleación, que es -3,3 centígrados. Y se descubrió que en comparación con el almacenamiento a 0 y a 5 centígrados, se mejoraron las actividades de las enzimas antioxidantes para eliminar aniones superóxido y peróxido, así como para mantener la integridad de las membranas celulares, retrasando colectivamente el proceso de senescencia. Colectivamente estos trabajos, todos los trabajos que hemos visto en las cerezas, lo que es en la lechuga, lo que es en la fresa, todos estos trabajos indican que un sobreenfriamiento cuidadoso y juicioso puede potencialmente evitar la nucleación y la formación de cristales de hielo y mantener la calidad natural de las frutas y verduras. ¿Qué es lo que queremos evitar aquí? Que la fruta pierda su calidad natural, pierda su aspecto, y también que no se formen los cristales de hielo, que estos son los que dañan los tejidos. Sin embargo, cuando una temperatura de almacenamiento está cerca a una temperatura de congelación, las fluctuaciones de temperatura pueden causar lesiones por congelación en los alimentos frescos. Por eso que es vital mantener una temperatura precisa y estable. Ahora, como último punto a estudiar sobre este paper es el superenfriamiento. El uso del superenfriamiento se viene convirtiendo en una nueva tecnología de conservación muy importante después de la refrigeración y la congelación, debido a sus excelentes efectos de conservación. Cabe resaltar que la temperatura no debe caer por debajo del límite de tolerancia de la fruta. El superenfriamiento no solo. ¿Por qué? Porque inhibirá las reacciones de deterioro, el crecimiento y la reproducción de microorganismos, extenderá significativamente la vida útil, sino también mantendrá en gran medida la vida de estado de las células biológicas. Una pequeña cantidad de cristales de hielo formados en la superficie o interior de los tejidos puede actuar como un depósito de enfriamiento para mantener temporalmente el equilibrio de temperatura y mejorar la resistencia mecánica de los tejidos y su resistencia al daño cinético durante el embalaje, el almacenamiento y transporte. Esto puede mejorar debido al superenfriamiento que se está realizando. Además, puede reducir los costos de energía en comparación con aquellos tratamientos de almacenamiento congelado o superenfriado. Los estudios sobre la aplicación de este superenfriamiento para la conservación de frutas y verduras son relativamente pocos. Sin embargo, se han reportado varios efectos positivos
para la conservación de la calidad de ciertas frutas y verduras por este método. Como un ejemplo, Wang comparó los estudios de diferentes temperaturas de almacenamiento, -3, -4 y 5 grados, sobre la calidad post cosecha de longan e indicó que el mejor almacenamiento de estos mencionados es el de -3 grados, que indujo a una ligera congelación de solo 7% e inhibió la intensidad respiratoria, la actividad enzimática y la pérdida de componentes nutritivos. Además, el periodo de conservación de la frescura de este fruto se prolongó a 40 días. Los efectos de superenfriamiento difieren en gran medida con las diferencias en la estructura del tejido, composición química y reacciones físico-químicas entre especies. Por lo tanto, mejora la comprensión de los mecanismos de congelación, tolerancia en los tejidos, que es crucial para la aplicación exitosa del superenfriamiento en frutas y verduras. Mecanismo de lesión por congelamiento y potencial en tejidos vegetativos. La formación de cristales de hielo dentro de los tejidos vegetativos pueden inducir a 3 deterioros o 3 aspectos muy importantes, que es la deshidratación por heladas celulares, fugas de membrana o ruptura mecánica, y la difusión de la fotosíntesis y la respiración, llamado también plasmólisis por heladas, como un síntoma microscópico de la muerte celular. También se le denomina a este efecto lesión por congelación. Sin embargo, muchas especies vegetativas pueden sobrevivir a un evento de congelación a través de múltiples mecanismos de tolerancia a la congelación aclimatada al frío. Claro está que eso no se va a cumplir en todas las frutas y verduras, sino algunas que son específicas. El superenfriamiento. Mecanismos de lesión por congelamiento y tolerancia potencial en tejidos vegetativos. Algunas especies vegetativas como la cebolla, la hoja de espinaca y las coronas de avena pueden sobrevivir al evento de congelamiento dependiendo de la capacidad de recuperación post-descongelamiento, de lesiones leves o lesiones subletales. Se ha explorado un número creciente de estrategias de adaptación artificial para ayudar a las especies vegetales a resistir al daño por congelación. Como se sabe, las especies son muy susceptibles a los daños por congelación, es por eso que se prefiere la refrigeración antes que la congelación. Pero la diferencia en ambas es que el tiempo de vida útil es también diferente. Se conserva mejor cuando es congelado que refrigerado. Las fitohormonas exógenas y los sistemas químicos adecuados se han sugerido como métodos útiles para mejorar las lesiones por congelación, o sea, se han agregado otro tipo de tecnologías, como fitohormonas exógenas y los sistemas químicos. Para complementar estos efectos que pueden dañar a los frutos y verduras. Exacto. En un estudio, las fresas se infundieron al vacío con una combinación de crioprotectores de trealosa, de 12 gramos por 100 gramos, y una solución de pasta de trigo aclimatada en frío que contenía una proteína anticongelante. La proporción de 0,2 por cada 100 gramos de trigo, denominada TWA. Durante 14 minutos y su congelación las tolerancias aumentaron significativamente. Después de un pretratamiento con un campo eléctrico pulsado, las fresas se impregnaron al vacío durante 14 minutos y presentaron una mayor viabilidad celular en la capa epidérmica y un 30% más de retención de color rojo en comparación con las muestras de control. ¿Qué quiere decir esto? De que estos procesos adicionales que se hacen a esas temperaturas ayudan no solamente a mejorar las características sensoriales, sino también lo que es la fijación del color. Influencia de la tasa de congelación y la tasa de descongelación. La calidad final de las frutas y verduras puede verse directamente afectada por las características de los cristales de hielo, que son los que dañan la parte externa, los tejidos, que depende en gran medida de la velocidad de enfriamiento. En general, los procesos de congelación se dividen en dos etapas: la etapa del enfriamiento y la etapa de transición. ¿En qué consiste cada una de ellas? La etapa de enfriamiento, es decir, que la muestra
Se enfría hasta el punto de congelación y la etapa de transición, es decir, la cristalización del agua que está dentro del alimento. Las velocidades de enfriamiento rápidas pueden causar altos niveles de superenfriamiento, bajo los cuales la velocidad de nucleación será más rápida que la velocidad de crecimiento de los cristales, y por lo tanto se formarán numerosos cristales de hielo pequeños y uniformes en los tejidos y se distribuirán uniformemente en los espacios intra y extracelulares. Una velocidad de enfriamiento lenta, o sea diferente a la anterior, puede aumentar la concentración de sal y disminuir la actividad del agua en las áreas extracelulares no congeladas, lo que resulta de una exudación externa de soluciones intracelulares, la contracción celular, el agrandamiento extracelular de los cristales de hielo, un mayor estiramiento y una deformación del tejido. Entonces, las velocidades de enfriamiento tienen que ser rápidas para que no haya formación de cristales y para que el tejido no se dañe. Influencia de la tasa de congelación y descongelación. El enfriamiento rápido causa la muerte vegetativa debido a la formación de cristales de hielo en el protoplasma y la consiguiente alteración y daño a las fases del complejo coloidal. Esto se debe a que el enfriamiento rápido elimina la posibilidad de congelación del equilibrio. Una aplicación súper exitosa del superenfriamiento en los vegetales y frutas requiere de ciertos puntos. ¿Y cuáles son estos? El tiempo, el grado requerido de superenfriamiento, las tasas correctas de enfriamiento y descongelamiento, y la alimentación de la tolerancia a baja temperatura. Como conclusión de todo este paper, que es la conservación de frutas y verduras a diferentes temperaturas, que es la temperatura de hielo, sobreenfriamiento y subenfriamiento, las temperaturas bajo cero, es decir, la temperatura de hielo, la que vimos en la primera parte, el sobreenfriamiento, que es la segunda, y el superenfriamiento, son metodologías muy prometedoras. Sin embargo, se requiere un mayor progreso en términos de los siguientes aspectos. Selección de la temperatura aceptable para cada fruto. Como se sabe, la temperatura es diferente para cada fruto, así sea el mismo fruto, pero diferente especie, si tiene diferente madurez, diferente tiempo de cosecha, esto va a variar. También de la región es muy importante, de la zona que viene. La invención de equipos combinados y el desarrollo de tecnologías combinadas innovadoras para el sobreenfriamiento o superenfriamiento. Como se vio en el sobreenfriamiento, se utilizaron no solamente las tecnologías de temperatura, sino también el envasado. O sea, se combinaron dos tecnologías para mejorar el tiempo de almacenamiento de ese alimento, para que conserve mejor sus propiedades sensoriales, lo que es color, olor, sabor, lo que es textura. Claro. La combinación de ambas hace que esto sea más efectivo. Por ejemplo, también en el superenfriamiento hacen una aplicación de fitohormonas. Claro, fitohormonas, o sea, no solamente es en sí solamente la temperatura, sino algo más para que esto sea más efectivo, para que sea más eficaz. Realizar su aplicación universal y un sistema a los sistemas de cadena de frío. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere que sea sistemático, que sea iguales para todos, dependiendo de la especie. Tener pleno sentido de la lesión, tolerancia a la congelación de tejidos y los mecanismos de PTR ayudarán en el diseño de estrategias de protección superrefrigerante como el cribado, la reproducción, la modificación molecular y la alteración génica. Gracias.